Hola a todos y bienvenidos al episodio número 251 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que cada día aprendamos algo nuevo, tanto tú como yo, del mundo de las finanzas, los fondos de inversión, los ETFs y también de la planificación financiera. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros, hoy con un episodio más educativo. Creo que hemos repasado a lo largo de estos 250 episodios, hemos repasado bastantes etapas dentro de la historia de los mercados financieros, bastantes crisis, pero nunca nos habíamos adentrado en la gran crisis financiera. No habíamos entrado en detalle a abordarla, las causas, y hoy vamos a hacer un poco de esos episodios que me gusta a mí hablar de historia, y un poco la historia de las hipotecas subprime y un poco todo lo entramado que llevó a ese colapso financiero. En el episodio anterior hablamos de cómo crisis bursátiles muchas veces no tenían que estar relacionadas con grandes crisis en la economía real, pero en este caso sí vemos una de las grandes crisis que vino ocasionada por un poco el desenfreno dentro de un sector y cómo eso se fue trasladando al mundo financiero. Tiene una historia apasionante, creo que muchos creen que la palabra subprime no le entienden, bueno, gente que compraba pisos y le daban hipotecas que no podían pagar y eso colapsó. Bueno, hay toda una historia detrás de ingeniería financiera bastante curiosa de la que podemos abordar. Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy y claro, ¿de dónde viene esto? Del libro La gran apuesta de Michael Lewis, que es la base, casi el guión de la película también del mismo nombre que se popularizó en los últimos años, donde aparece Brad Pitt, aparecen varios actores de reconocido prestigio, incluso hacen cameos también, pues Elena Gómez, e incluso premios Nobel, creo que Richard Thaler también aparece por ahí. Pero bueno, de eso vamos a hablar en los próximos episodios porque le dedicaré cada uno de los próximos episodios a la figura, por ejemplo, de Michael Burry, a la figura de Steve Eisman, a la figura también por encima de John Paulson, todas estas figuras que se hicieron populares a raíz de esta crisis subprime. Antes de empezar, porque siempre recuerdo, podéis enviar vuestras preguntas al 614-239-639 vía WhatsApp o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Bueno, pero antes de comenzar quería dar un agradecimiento. ¿Y un agradecimiento por qué? Porque habéis hecho que el lanzamiento de Cero a Inversor en Fondos sea un éxito en mis propios términos. ¿Y cuáles son mis propios términos? Por ejemplo, se han vendido más libros de este libro de todo lo que llevaba hasta marzo del anterior libro de ETFs que había escrito. Hoy acabo justo de entrar antes de empezar el programa y sale como que está el libro en el top 3 de más vendidos en el día de ayer. En el top 100 de economía está en el número 3. Es cierto que el número 2, mejor no comento del autor de este libro, pero vamos a ver si lo conseguimos poner al menos por delante de ese libro porque me da un poco de toque ver un libro de este personaje en ese segundo lugar. Ya los que estáis viendo la imagen podrán saber quién es. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad. No esperaba esta gran acogida y sé que muchos me han escrito al WhatsApp diciéndome, oye, mira, sé que lo tengo gratis en el curso, pero no he encontrado otra forma de seguir apoyando este proyecto y comprarlo y tenerlo. Es algo que sé que te va a ayudar y realmente agradezco a las personas que han utilizado incluso esa filosofía de decir, oye, es una manera de ayudar a la sostenibilidad de este podcast y el proyecto. Comprar el libro, siempre espero, yo tengo la ilusión de que, oye, que alguien que se gaste el dinero algo aprenda. Y creo que me he esforzado para que incluso personas que tengan un conocimiento amplio de los fondos de inversión encuentren esa curiosidad o esa temática o esa explicación de un ratio que quizás no se domina en el día a día y que, bueno, tenerlo compilado para, oye, un libro de cabecera al que ir a buscar y leer cuando tenga que repasar conceptos. Esa es la idea del libro de Cero a Inversión en Fondos. Ayer, cuando lo publiqué, solo estaba en el aire la versión Kindle, pero ya también está la de tapa blanda y tapa dura, que ya sabéis que en la de tapa dura casi Amazon se queda el 90% de los ingresos. Por eso ya os lo mostraré en el episodio 300, donde hago balance, os mostraré un poco para que veáis el menudo negociazo que tiene Amazon con los libros, pero es cierto que te pone muchísimas facilidades. En mi caso, que es un libro autopublicado, no hay ninguna editorial detrás, ni mucho menos. Es un libro escrito por mí, mandado a editar con alguien de Fiverr y luego revisado incluso por mis personas más allegadas. Y también, lo comenté ayer, hay muchos de los oyentes que me ha servido como beta tester del libro. Moclano es uno de ellos a los que le pasé el manuscrito del libro antes de publicar, y también uno de los alumnos del curso también lo han tenido y lo han visto antes y me han ido pasando feedback de cositas a mejorar. Dicho lo cual, agradecimiento muy, muy profundo a todos
los que se compren el libro. Espero que os guste y espero que os sirva de algo. Y como siempre, os recuerdo, si podéis hacer las reseñas, muchísimo, muchísimo mejor. No voy a comprar reseñas como quien aparece en el segundo lugar de esta clasificación, ni mucho menos. Yo espero que tanto si te gusta como si no te gusta, dejes una reseña clara y que eso me ayudará a mejorar o a saber que estás ahí y que te he podido ayudar en algo. Vamos a dejar de hablar del libro, que hoy, como puse en la newsletter, hoy he venido a hablar de mi libro, pero no, hoy hemos venido a hablar de la crisis subprime y por eso os recomiendo muchísimo, si aunque ya hayas visto la película, os recomiendo muchísimo compraros el libro de La gran apuesta de Michael Lewis, leerlo si tienes acceso a alguna biblioteca o de alguna fuente digital que puedas conseguirlo, pues creo que no os va a dejar indiferente. Todo el mundo cree que tiene muy reciente la crisis, la gran crisis financiera, pero es una historia de verdad apasionante. Y una historia apasionante que creo que pocos conocen de dónde tuvo sus orígenes. Aquí podemos dar muchísimas explicaciones, pero me voy a quedar con una frase que dice así: la titulización es como el fertilizante. Puedes cultivar tomates con ellas o incluso llegar a volar edificios. Entonces, ¿qué es esto de la titulización? ¿Y por qué quiero empezar hablando de la titulización? Para haceros ver qué es la fuente o fue la gran fuente de problemas que ocasionó casi 30 años después o 20 años después de su lanzamiento de esta gran crisis financiera. Pensemos que el mercado de las hipotecas todo el mundo lo entiende. Yo le pido un préstamo a una entidad bancaria o una entidad especializada en eso para comprar mi casa. Como hay un activo detrás, ese préstamo va a ser un poco más barato en cuanto a intereses de lo que me costaría pedir un préstamo para consumo personal, vacaciones, coche, etcétera. Y yo tengo un compromiso de pago de tanto del principal como de los intereses con respecto a esa entidad bancaria por un periodo de tiempo. Esto aquí todo el mundo lo entiende. Ahora, para los bancos, pensar que los bancos tienen pues un derecho de pago, pero los bancos no quieren la casa, lo que quieren es esa entrada de dinero frecuente. ¿Cuál es el riesgo que tiene el banco? La morosidad. Que tú no le pagues, que tu vecino no le pague. Entonces, los bancos empezaron a buscar algunas maneras de diversificar ese riesgo. Y nos situamos finales de los 70, principios de los años 80, ¿y qué es lo que aparece? Pues el riesgo de una gran subida de los tipos de interés que elevó mucho la morosidad de estas hipotecas que se ofrecían en Estados Unidos. Nos vamos a centrar sobre todo en Estados Unidos, que es el origen de todo esto, aunque es cierto que hubo burbujas inmobiliarias y burbujas especulativas y problemas con las hipotecas en buena parte del mundo. Entonces, estamos en esos años 80 y los bancos empiezan a buscar alguna forma de sacar ese riesgo de impago de las hipotecas de su balance, de su negocio principal. Y es aquí donde aparece una gran entidad que hemos visto de refilón en muchas de las historias que os he contado, tanto en la parte del mercado del petróleo, cuando vimos toda la historia de, por ejemplo, el libro que vimos del mundo en venta y que se hablaba de la historia del mercado del petróleo y demás, aquí apareció la figura de Salomon Brothers. Pues bueno, dentro de la mesa de negociación de renta fija de Salomon Brothers había una figura que se llamaba Lewis Ranieri, todavía vive a día de hoy, que era un trader de renta fija y de bonos. Y él y su departamento diseñaron un concepto que es la titularización hipotecaria. ¿Eso qué implicaba? La creación de bonos hipotecarios, es decir, un producto negociado en los mercados financieros a través del cual todas las entidades financieras podían empaquetar sus hipotecas que tuvieran características iguales. Vamos a pensar todas las hipotecas, para simplificar, las hipotecas de funcionarios o todas las hipotecas a 15 años o todas las hipotecas de un distrito en particular o de un estado de los Estados Unidos en particular, las voy a titularizar, las saco de mi balance y ahora eso es un producto negociado que se compra y se vende en el mercado financiero. Salomon Brothers era el encargado de coger esos paquetes de hipotecas que le vendían los bancos y crear ese producto que se negociaba a través. Es una forma de distribuir el riesgo asociado al impago principal. No podemos olvidar que aquí hay una casa, un derecho de cobro y unos pagos recurrentes que tiene que hacer ese hipotecado. Entonces, esos bonos lo que hacían era transferir el riesgo. Ya el banco no tenía el riesgo del impago de ese deudor. ¿Por qué? Porque él le había vendido esos paquetes a través de un producto que
los compradores de ese producto eran los que tenían el derecho al cobro de esos flujos recurrentes de los poseedores de las casas y también los que asumían el riesgo de esos impagos. Esto es un negocio. ¿Por qué? Porque el banco cobra hoy y se quita el problema de que haya esos impagos y, por ejemplo, pues ya transfiere ese riesgo. ¿Cuál era la ventaja que también se le ofrecía a la gente? Al banco quitarse el riesgo rápidamente de muchísimas de esas hipotecas, podía ofrecer las mismas a un tipo de interés mucho más bajo que si no existiese un mercado sobre el cual deshacerse de ese riesgo. Pensar, si no hay un mercado en el que deshacerse, tú vas a tener unos requisitos muy estrictos a la hora de ver a quién le das un préstamo, porque tienes el problema de la morosidad. Si tú puedes dar el préstamo y a los 2, 3 años deshacerte o en el momento que tú quieras, coger y empaquetar todas las hipotecas que tienes con mucho riesgo y venderlas, y aunque sea con descuento, y transferir ese riesgo, pues bueno, puedes rebajar los tipos de interés. Entonces se vendió como un producto revolucionario, como un producto que intentaba a facilitar el acceso a la vivienda en Estados Unidos y un producto, claro, que fue una euforia en ese momento. 3 o 4 años después de que se lanzaron los primeros bonos hipotecarios y apareció ese mercado, la mesa de negociación de Salomon Brothers hacía más dinero que el resto de todas las entidades de Wall Street juntas. Imaginaros el tamaño que llegó a tener esto. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Aquí hay un libro, el primer libro de Michael Lewis, que trabajó en Salomon Brothers y lo que cuenta es lo que vivió allí en ese momento de euforia, que se llama el póker del mentiroso, fue aquello saltó por los aires, pero saltó por los aires por varias cosas. Por ejemplo, Michael Milken, que se especializó en los bonos basura, bonos high yield, también empezó a titularizar ese tipo de productos. Y lo que hizo fue que pues creó una gran burbuja de esos bonos basura que terminó quebrando, se llevó por delante a una de las entidades más prestigiosas, que era Drexel Burhan, creo que se llamaba, a finales de los años 80, y todo esto terminó colapsando todo el negocio tan fácil que parecía este de la titulización. Creo que es titulización, que creo que estaba diciendo antes mal la palabra. Entonces, estamos en esta época y hay una euforia, finales de los 80, principios de los 90, pero solo lo que tenemos en el mercado son bonos hipotecarios, ¿vale? Bonos respaldados por hipotecas. Ese punto son lo que se conoce hoy como Mortgage Backed Securities. Pero no se quedó ahí. Es el único producto que sacaron. Si ya yo podía titulizar hipotecas, ¿por qué no titulizar cualquier otro producto que tuviera un flujo de pagos recurrentes? Vamos a pensar préstamos estudiantiles, vamos a pensar tarjetas de crédito, podríamos pensar pues todo lo que se os venga a la mente que tiene un compromiso de deuda de alguien y que lo asume una entidad financiera, pues es susceptible de que se titulice. Entonces apareció todo el otro mercado que iba no solo de hipotecas, iba de tarjetas de crédito, iba de todo este tipo de deudas, creando un mercado gigante. En cuanto a la subprime, claro, si ya hay una forma muy fácil de suministrar crédito y deshacerse del riesgo asociado al crédito, aparecieron muchísimas empresas que se dedicaban a dar hipotecas subprime. Al final, todo el mundo quería una casa, todo el mundo quería una casa y, pues bueno, la forma más fácil era crear entidades para darle esos préstamos. Había una frase que decía, la forma más sencilla de hacer que los pobres se sientan ricos cuando sus salarios están estancados es concederle préstamos baratos para que se compren casas que no pueden permitirse. ¿Cómo terminó esta primera ola de entidades subprime que incluso salieron a cotizar a bolsa y demás? Pues fueron barridas del mercado con la crisis del fondo Long Term Capital Management. En ese momento de pánico en el mercado se cerró el grifo de la financiación y muchísimas entidades que se dedicaban a emitir este tipo de préstamos pues se vieron barridas del mercado. Muchas de ellas fueron barridas porque no lograban encontrar un comprador para esas hipotecas que ellos tenían a través de los bonos hipotecarios. Evidentemente, nadie es tonto. Si tú tienes y empacas en una titulización un bono hipotecario que tiene grandes tasas de impago, o pagas unos tipos de interés muy altos para que te compren esa deuda o no tiene sentido, nadie te la va a comprar. Y al asumir este riesgo en el balance por no lograr darle salida a todas estas
hipotecas, muchísimas de esas entidades se fueron del mercado. Pero esto no acabó aquí. Pensar que la quiebra de este fondo fue en 1997, luego casi venimos y encadenamos con la gran crisis tecnológica que, bueno, hizo que la de la burbuja de los .com, que también generó inestabilidad en el mercado, pero ya vamos al nuevo siglo. ¿Y qué nos encontramos en el nuevo siglo? Nos vamos a 2002, donde aparece la nueva euforia de empezar a dar hipotecas a muchísimas personas. Creo que hubo una política también de Clinton gubernamental, un plan de vivienda para que el sueño americano se convirtiese vamos a llamarla así, en casi un derecho el que todo el mundo tuviera una vivienda. También a finales de los 80, Ranieri consigue el apoyo estatal para que aparezca como avalista de último término de esas hipotecas o de esos bonos hipotecarios a las entidades como Fannie Mae y Freddie Mac. Pues aparece todo ese papel del gobierno como garante el último garante de todo este tipo de préstamos. Pues bueno, y vamos a ese 2002. Pues bueno, ¿qué sucede? En ese 2002 aparecen ya escándalos de nuevas empresas que estaban haciendo mala praxis dentro del mercado de las hipotecas. Aquí no hemos ido al mercado financiero, aquí nos quedamos en el mercado de las hipotecas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido una de esas malas praxis que se hacía? Pues darle hipotecas a las personas a 15 años, pero el tipo de interés que calculaban para que tuvieses la hipoteca era calculado como si tú estuvieras pagando a 30 años la hipoteca. Es decir, esto parece absurdo, es decir, oye, yo estoy contratando una hipoteca a 15 años, pero el tipo de interés que me muestran es calculado de que como si yo pagara el préstamo en 30 años, pero lo tengo que pagar en 15. Entonces, imaginaros en qué se quedaba esto, que tú los 2 primeros años conseguías, decías que sí al préstamo porque te decías, oye, tengo un tipo de interés súper favorable para pagar esta hipoteca, pero cuando leías la letra pequeña, a partir del segundo año se te iba a recalcular el tipo de interés para que la hipoteca venciese en esos 15 años. Pues claro, hubo un montón de afectados con este problema. La entidad que se dedicaba a hacer esto terminó pagando multas y bueno, ahí vemos los primeros indicios de cómo vuelve esa mala praxis al mercado de las hipotecas. Por poner unos datos para que veáis cómo se vuelve a encender la mecha con los bajos tipos de interés, los préstamos en subprime en el año 2000 en Estados Unidos alcanzaban 130.000 millones de dólares. Ese era el volumen anual de hipotecas subprime concedidas en Estados Unidos en el año 2000. De esos 130.000, 55.000 millones de esas hipotecas se lograron titulizar, ¿vale? Se lograron titulizar. Es decir, vamos a pensar que menos de un 50% del mercado se logra emitir y salir al mercado financiero. No había 55.000 millones, aunque parezca mucho dinero, no es que fuera un gran producto financiero dentro de Wall Street. Solo 5 años después, 2005, ya el mercado de hipotecas subprime emitidas en Estados Unidos alcanzaba los 625.000 millones, un por 5. Pero es que de esos 625.000 millones, 507.000 se lograron colocar en el mercado secundario como bonos hipotecarios a través de varios tipos de productos financieros que había en ese entonces. Y no es lo peor, era que el 75% de todos esos préstamos subprime, ¿vale? De todos estos préstamos subprime se estaban emitiendo a tipos de interés variable, lo que hacía que eran muy sensibles a cualquier cambio en la situación macroeconómica, aumento de los tipos de interés, eran muy sensibles a ese tipo de cambios, ya que ya eran hipotecas concedidas a personas con un perfil y una estructura de pagos bastante deficiente. Pues imaginar este tipo de personas cuando se les acababa el periodo de carencia y se recalculaba el tipo de interés a los 2 años, que para hipotecas emitidas en 2005 sería 2007, para hipotecas en 2004 sería 2006, ese tipo de interés variable, ¿cómo afectaría? Pero realmente, ya en 2005 había unas tasas de impagos de las hipotecas subprime bastante altas en comparación a lo que venía siendo, y es normal. Estaba un poco camuflada porque esos 625.000 millones tenían esos 2 años de carencia donde no se subían los tipos de interés de las hipotecas. Pero aquí fue donde Wall Street vio una oportunidad. Ya 507.000 millones de dólares en productos basados en hipotecas subprime, en bonos hipotecarios,
es bastante. Es decir, aquí estamos hablando de bastante cantidad de ese dinero en el mercado. Y la avaricia llega que donde hay un mercado siempre habrá la tentación de seguir creando mercado. Y tú puedes seguir creando mercado de una forma, dando más préstamos subprime o inventándote productos derivados o sintéticos que apuesten sobre sobre el resultado de esos préstamos que estaban teniendo. Vamos a pensar un ejemplo. Para una casa de apuestas, lo ideal sería de que todos los días hubiera un Madrid-Barça. Pero máximo, ¿cuántos Madrid-Barça puede haber en un año? ¿4? ¿3? Es decir, Copa del Rey, quizás en Champions, algunos partidos de Supercopa y demás. Para su cuenta de resultados, lo mejor es que haya muchos Madrid-Barça, sí hay más apuestas sobre el tema. Pues aquí pasaba lo mismo. La industria lo que necesitaba es que hubiese muchísimos préstamos subprime. Y claro, tú no puedes titulizar préstamos que no existen y eso ocasionaba que una gran barrera para el gran negociazo que tenían estas grandes mesas de Lehman Brothers, de Bear Stearns, de Morgan Stanley, Goldman Sachs y todos estos grandes bancos de inversión. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Crear un mercado paralelo de productos derivados referenciados a las hipotecas que había. Y llegó un momento incluso que había muchísimo más dinero en apuestas sobre el resultado, incluso de las apuestas sobre los bonos hipotecarios, que las hipotecas incluso emitidas. Esto dice, oye, ¿cómo es esto? No, esto es así de sencillo. Es decir, si había un Madrid-Barça, alguien apostaba al resultado del Madrid-Barça y habían productos financieros que te permitían apostar al resultado de la apuesta sobre el Madrid-Barça. Incluso productos financieros, que ahora voy a explicar cuáles eran los más populares, que te permitían apostar o comprar un seguro sobre la probabilidad de impago o de quiebra del que estaba apostando sobre el resultado del Madrid-Barça. Y esto que parece un trabalenguas es la locura que se instauró en Wall Street, pero como todos estos productos generaban comisiones, como todos estos productos, muchos de ellos generaban pagos de intereses, pues era un negociazo que se montó en Wall Street desde 2004 hasta 2007, más o menos, donde saltó por los aires. Muchos de estos productos que se utilizaron siguen utilizándose en el día a día. Esto es como pensar que porque saltó la burbuja, hoy en día no se están utilizando. Pues os voy a dar un ejemplo. Uno de los productos que más se utilizó fueron los Credit Default Swap. Hoy en día mueven más de 1.4 trillones de dólares. 1.4 trillones de dólares en apuestas de Credit Default Swap. Algo que muchos no conocen, pero que si alguien me está escuchando desde Argentina dirá, el riesgo país. Muchas de las ocasiones cuando se habla del riesgo país es la evolución de esos seguros de impago vehiculizados a través de Credit Default Swaps que alguien se está comprando sobre el bono o un determinado bono de deuda argentino o, por ejemplo, de otro país. Pero ahora aquí sí quiero ir con más calma para ir viendo cada uno de los productos, cuáles fueron los más habituales y por qué generaron problemas. Lo primero, dentro de la titulización hay un término muy específico que se llama los tramos, tranches, o como quizás algún término. Para mí, la forma más fácil es que lo veamos como tramos. ¿Qué son esos tramos? Pues son segmentos que van a coger un bono hipotecario. Pensar, tenemos miles de hipotecas de Florida. Vamos a pensar muy sencillito. Si tenemos miles de hipotecas de Florida, emitimos un bono hipotecario de esas hipotecas de Florida que vencen en 15 años, pero ese bono o ese producto estructurado, que lo vamos a ver más adelante, ese SMO o ese MBS, lo que nos va a hacer es, tenemos muchos tipos de hipotecas y yo quizás no quiero apostar o comprar un producto referenciado a todas las hipotecas de Florida. Quiero solo comprar las hipotecas más seguras emitidas por Bear Stearns vendidas por Bear Stearns en Florida. ¿Vale? Entonces, los trans lo que te permite hacer es tener exposición solo al segmento que tú quieres. En el libro se explica mucho como un edificio de varios pisos. En el ático están los que quieren el producto más seguro, pero evidentemente los que se les va a prometer una rentabilidad muy baja. Y esto es como, evidentemente, pensar que vais a comprar para alquilar un edificio.
Si te compras el ático, y el precio está muy inflado, pues la rentabilidad que vas a obtener por el alquiler es muy bajita. Y mientras más bajo ibas teniendo, pues más riesgo de inundación, vamos a llamarla así, tenía. ¿Y qué es el más riesgo de inundación? Por ejemplo, los tramos más bajos tenían las peores hipotecas, las hipotecas con más exposición a impagos y las hipotecas que los bonos, es decir, los bonos que iban a sufrir más en el caso de impagos, es decir, los primeros que iban a asumir la pérdida. Entonces vamos creando un edificio con varias torres. A la parte de abajo tenemos las hipotecas más arriesgadas y también los inversores en ese bono hipotecario o en ese CMO que primero van a asumir las pérdidas de cualquier tipo de impago que existan en esas hipotecas. A cambio, esta gente va a pedirte una rentabilidad altísima por estar ahí abajo en esos tramos de ese bono hipotecario o de ese CMO. Pero estos tramos se utilizan tanto en CMOs como en CDOs, también existe toda esta técnica de los tramos. ¿Esto qué hizo? Aquí, pues es un producto muy sencillo de entender. Oye, yo asumo mucho riesgo y, pues bueno, tengo mucha rentabilidad. Y los de arriba, yo no asumo tanto riesgo, pero puedo tener un poco de rentabilidad dentro de un mercado que, pues bueno, me voy comprando esos productos y pues voy a tener una exposición muy tranquila a la evolución del mercado inmobiliario, que hasta ese entonces pensar que el mantra era solo puede subir. Sí, puede haber problemas puntuales en un determinado estado, pero aquí se solucionaba muy fácil. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer bonos hipotecarios o empezaron a aparecer derivados o estas titulizaciones de bonos hipotecarios que mezclaban los bonos de distintos estados. Entonces, así se veía más diversificado. Vamos a pensar que hay un estado muy pobre de Estados Unidos, cualquiera que os venga a la mente, pues ese bono o ese producto titulizado iba a tener un riesgo mayor. Ahora, si tú coges y mezclas un poquito de las hipotecas de ese estado con un poquito de las hipotecas de Nueva York y un poquito de las hipotecas de California, pues parecía que el riesgo se diluía, aunque siguieran siendo préstamos subprime. Y esto fue una de las grandes mentiras que ocurrió dentro de este negocio. Coger y meter varios paquetes, o en teoría, varios paquetes que eran calificados como de muy baja calidad, convertían al nuevo producto que se lanzaba en un producto de alta calidad. Y eso es la famosa acusación que se le hace a los inversores, a las agencias de titulización. Es decir, oye, ya de por sí había muchos bonos hipotecarios que si tú mirabas por dentro las hipotecas que lo conformaban y las tasas de impago, podías ver que no eran bonos de calidad. Y no es que las agencias de titulización de calificación, perdón, hicieran mal su labor en algunos bonos, que también lo hicieron. Pero el problema más grave que hubo fue que empaquetar bonos de distinto tipo y de distinta calificación automáticamente te generaba un producto de muy alta calidad. Y ese nuevo producto era el que se seguía colocando en el mercado entre los bancos. Os voy a explicar así. Es como, vamos a entenderlo muy fácil en el mundo de los fondos de inversión. Es como un fondo que tuviera una volatilidad del 20%, yo lo sumase a un fondo con una volatilidad del 19% y alguien me dijera que la cartera resultante iba a tener una volatilidad del 5% y que por tanto, como eran fondos que invertían en productos totalmente distintos, pues es una cartera diversificada y por tanto una cartera segura y nos iba a generar, lo podíamos calificar como AAA seguro y por tanto ser colocado más adelante. Y aquí es donde está el gran engaño. Se crearon tantas capas de bonos hipotecarios, CMOs sobre bonos hipotecarios, CDOs sobre bonos hipotecarios, que eran obligaciones colaterales de deuda, que ya casi nadie sabía lo que había dentro de esos paquetes. Y lo peor es que tú confiabas en el árbitro del mercado, que no era el regulador, que eran las agencias de calificación, que era, oye, tú tienes que fiarte de alguien que se lo mire. Pues esos productos salían al mercado con el sello de AAA, aunque lo que estaba dentro eran productos que deberían estar clasificados en su mejor de los casos con B o W. Y lo estuvieron algunos de esos bonos, pero al mezclarlos con otros parecía que el total estaba referenciado como si fuera triple. Y estos fueron los principales productos. Pero es que además se creó un mercado paralelo. Un mercado paralelo que no existía, es un mercado lo que se conoce OTC.
¿Y qué es el mercado paralelo? Claro, las entidades empezaron a cargarse de bonos hipotecarios, los 507.000 millones que recordáis. Y empezaron a aparecer productos para también transmitir el riesgo. Oye, yo soy una entidad bancaria que estoy emitiendo muchísimos bonos hipotecarios, ¿cómo me quito este riesgo? ¿Cómo empiezo a quitarme este riesgo? Pues necesito alguien que me venda un seguro por si estos bonos hipotecarios fallan. Imaginaros que yo me compré los 507.000 millones de bonos hipotecarios. ¿Cómo puedo conseguir quitarme el riesgo? Pues bueno, haciendo que todos paguen y que la economía funcione. Pues como esto no puede suceder, tengo que buscar a alguien que me ofrezca un seguro sobre estos productos. ¿Y cómo lo consiguieron? Al principio fue AIG, esta famosa aseguradora, que empezó a asumir, a vender contratos de credit default swap, a asumir la parte vendedora de un credit default swap. ¿Y qué es un credit default swap? Que es un producto financiero, un derivado, que es un seguro de impago. Pensarlo como el seguro de impagos. Yo, que soy el comprador del seguro, lo que me quiero es cubrir de riesgo. Y a cambio de pagar un porcentaje del nominal que me quiero cubrir del riesgo anualmente, pues voy a conseguir que en el caso de que el subyacente ocasione ese impago, pues alguien tenga la obligación de pagarme a mí. Lo vais a ver enseguida con el ejemplo de los bonos hipotecarios. Yo he vendido 100 millones, he comprado 100 millones en bonos hipotecarios, ¿cuál es mi riesgo? Que los 100 millones alguien los termine impagando. Es decir, los bonos hipotecarios se terminen impagando, el emisor del bono no me termine pagando a mí. ¿Por qué? Porque los compradores no pagan. ¿Qué puedo hacer yo? Pues me compro un credit default swap sobre ese bono en particular, por un nominal de 100 millones y puedo conseguir, por ejemplo, un porcentaje del 1%. Estaría pagando 1 millón anual por cubrirme perder 100 millones en caso de impago. Pues parece un negocio muy rentable. Evidentemente, mientras más arriesgado es el bono, más porcentaje me van a pedir y más dinero voy a tener que pagar. Y si yo tuviera que pagar durante muchísimo tiempo, no me va a salir rentable haber comprado esos 100 millones en bonos, aunque tenga el seguro. Para el vendedor del credit default swap, se está garantizando que si no ocurre esa pérdida en el mercado hipotecario, pues yo voy cobrando un flujo de dinero de intereses todo el tiempo. Entonces, aquí apareció esta entidad, AIG, que sin tener que verla ni comerla en el mercado hipotecario, pues decide ser la contraparte del riesgo que estaban asumiendo decenas de bancos en Estados Unidos y de decenas de entidades de subprime. Esas entidades se quitaron el riesgo de encima, ¿vale? ¿Por qué? Porque se habían comprado un seguro, o en buena parte empezaban a comprar seguros de impago. ¿Qué pasó? Que AIG acumuló tantos de estos seguros, tanta exposición al nominal de estos seguros, que llegó un momento que las propias entidades dijeron, oye, mira, este comprador incluso puede llegar el problema de que no termine pagando en caso de que todo esto explote, de que no termine pagando. Y empezaron a intentar colocar ese producto entre otras entidades y se empezaron entre ellas a jugar. A jugar me refiero a yo Morgan le vendo a Bear Stearns me vende a mí, creamos fondos que utilicen este tipo de productos y ahí es donde se creó ese mercado paralelo. Es decir, ya se crea un mercado paralelo de estas compras de seguros. Y además, no es un mercado organizado. Tú no puedes llegar y decirle a Morgan Stanley como hacemos con un clic, quiero comprar un CDS al precio que me estás mostrando. No, es un mercado donde quien te va a vender ese seguro pues establece las condiciones, tienes que tener unos cientos documentos que no cualquier fondo, por ejemplo, aquí vamos a ver un caso en los próximos episodios de fondos de 30 millones que, vamos, ni les atendían. Aquí estamos hablando de que tenías que tener miles de millones o varias de cientos de millones de dólares bajo gestión para que te permitiesen comprar ese producto o gestionarte. Pero era muy sencillo hacerlo, porque, por ejemplo, yo no tenía que tener los 500 millones de mi fondo para comprar un CDS por valor nominal de 500 millones. No, yo tenía que pagar, yo tenía que dar garantías de que podía pagar el tipo de interés que me pedían por el CDS, y tener exposición al nominal. Pero lo peor no fue esto. Lo peor es que luego llegaron a aparecer lo que os conté, la apuesta sobre el seguro de la apuesta sobre el partido del Madrid-Barça, que fueron los CDO sintéticos. Si veis a la película de Selena Gómez, a la película de La Gran Apuesta, es la parte que explica Selena Gómez. Y es cómo estamos todos en la ruleta,
estamos todos en la ruleta, alguien hace una apuesta, nosotros creemos que esta persona es muy buena haciendo la apuesta y nos apostamos entre otras personas el resultado de la apuesta que ha hecho esa persona. Y otros apuestan sobre el resultado de la apuesta. Pues aquí, ¿qué empezó a pasar? Como ya no había tantos bonos hipotecarios sobre los que realizar CDOs, aparecieron los CDOs sintéticos, que eran productos que contenían a su vez otros CDOs o otras CDS, es decir, otras apuestas sobre cobertura sobre determinados bonos hipotecarios. Y fue otro mercado totalmente paralelo, el de CDOs sintéticos, donde se empezaron a acumular cientos de apuestas sobre un producto que realmente no existía. Es alguien comprando, asegurándose sobre un riesgo que podía o no cubrir. Esto es otra de las cosas. Os hablé de quien compra un CDS se está cubriendo un riesgo, pero tú puedes especular. Y muchos de los que se forraron con esta crisis, toda la historia de Michael Burry y demás, no todos se forraron utilizando CDS, pero muchísimos hicieron mucho dinero en CDS sin estar expuestos al riesgo, es decir, sin tener comprado los bonos hipotecarios. Simplemente hacían una apuesta y con que hubiese una contraparte que quisiera venderles un seguro sobre ese riesgo, se creaba un nuevo mercado de la nada. Y de ese mercado de la nada aparecían otros productos que apostaban sobre ese mercado creado de la nada. Y ahí fue ya la locura. Fue la locura porque se creó un mecanismo de transmisión que era muy difícil, en el libro se muestra, era muy difícil entender por qué lado estábamos expuestos o no. Incluso se da el caso de grandes bancos de inversión que perdieron decenas de miles de millones de dólares pensando que estaban cubiertos. Es decir, yo tengo una mesa que vende bonos hipotecarios, yo empiezo a dejar de vender bonos hipotecarios y lo que hago es vender, comprar esas coberturas de CDS. Pero a su vez hay otro fondo dentro del banco que está apostando a CDOs sobre CDS o CDOs en largo sobre el mercado hipotecario. Y pasó, creo que fue en Morgan Stanley, a ver si me recuerdo del libro, donde buena parte de la mesa de negociación de derivados estaba protegiéndose del colapso del mercado hipotecario, mientras que había un gestor de hedge fund de la propia entidad que estaba muy largo del mercado hipotecario y con una apuesta varias veces superior a la que tenía el banco en contra de ese mercado hipotecario. Y era por este mismo problema, porque era difícil pensar que cuando una entidad tiene los hedge funds o demás, toda la parte de gestora parece que está fuera del balance del banco. O cuando titulizamos estos productos, todo parece que está fuera hasta que lo terminan internalizando porque evidentemente asumen las responsabilidades sobre lo que hagan sus filiales o sobre lo que haga alguien gestionando con el dinero del banco. Todo este colapso, era visible, sí, pero ¿cuál es el riesgo? Porque muchas veces creo que confundimos el ver una situación con el ganar dinero con la misma. Cualquiera que haya leído la historia de Michael Burry o de cualquiera de estos, se habrá dado cuenta de que tuvieron también un punto de suerte. Si el mercado llega a aguantar 2 o 3 años más de esta locura, y perfectamente podía haber ocurrido de que el mercado hubiera aguantado 2 o 3 años más de esta locura del mercado inmobiliario, o que hubiera el gobierno intervenido, inyectado dinero o anunciado una moratoria de los impagos de las hipotecas, todas estas cosas que podían haber pasado, buena parte de los que apostaron en contra de este mercado hubieran quebrado. ¿Y por qué hubieran quebrado? Volvemos a los CDS. Evidentemente, si tú estás comprado de un CDS, tú tienes que pagar varios millones al año por tu apuesta. Si cada vez te piden más garantías porque el mercado no hace más que irte en tu contra, tú no solo vas a tener que pagar más intereses, sino que vas a tener que depositar más garantías. Además, estos CDS tienen en muchos casos, creo recordar, que tienen como los futuros, liquidación diaria o semanal. Entonces, todos los días el banco va a hacer con un precio que ellos establezcan, que también, claro, esto referencia los bonos hipotecarios o este tipo de productos, no es que haya un mercado con miles de compradores donde podamos establecer un precio. No, muchas veces la valoración es a veces absurda. En el libro se cuenta cómo, a pesar de que todo el mercado se estaba colapsando, muchos de estos gestores de fondos preguntaban a Morgan Stanley, que era su contraparte, oye, ¿cuánto dinero estoy ganando o perdiendo hoy? Y decían, no estás ganando, no estás ganando más dinero, está igual o incluso me tienes que pagar. Y decía, pero ¿cómo? Si mi subyacente se está desplomando y yo estoy apostando a que ese subyacente se está desplomando, ¿cómo no va a pasar? Y claro, te vendían la historia de que, bueno, es que tú no estás apostando sobre el mercado hipotecario, tú estás apostando
sobre el resultado de un CDS que está invertido en un CDO de un bono hipotecario y ese no se ha movido. Entonces, es decir, es como pensar que ha caído una bomba en una ciudad, pero como nadie ha podido entrar a ver los efectos de la misma, podemos asumir de que no ha pasado nada y por tanto todas las propiedades deberían valer lo mismo. Esa es la respuesta absurda que le damos. Y esto pasó y hizo que muchísimas entidades que tenían este tipo de apuestas tuvieran que primero o rebajar o salirse muy rápido de las mismas porque se quedaban sin esas garantías y ese dinero que había que poner. Y es donde entra el factor suerte y es donde muchos os explico de que sí, hubo mucha gente que vio la crisis subprime venir, porque era evidente, había muchísimas entidades que estaban emitiendo como si no hubiera un mañana. La euforia se veía dentro de este sector. En la película se ve y en el libro también se comenta cómo la conferencia de emisores subprime en Las Vegas pasó de ser algo de frikis de 50 a 100 personas a tener miles de asistentes y miles de invitados durante varios días. El dinero corría en este sector para esas empresas que daban préstamos a cualquiera. No tienes ingresos, no tienes trabajo, venga, ten el sueño americano de comprarte una casa y ya lo irás pagando. Se podía palpar que había un ambiente de burbuja. Ahora, que de ahí a que se pudiera ganar dinero, se pudo ganar dinero, primero porque había un mercado para permitir esa apuesta y porque muchísimas entidades financieras vieron el negocio no en tomar en la apuesta, sino en ser los creadores de mercado. Oye, yo de esta operación de CDS no voy a ser ni la parte compradora ni la parte vendedora, pero voy a ser el intermediario, el creador del mercado. Y aquí, por ejemplo, Deutsche Bank, y lo vamos a ver en la figura de Greg Lippmann, tiene un papel fundamental porque es creador de mercado. Oye, que Barry quiere apostar contra un bono hipotecario, pues yo voy a buscar quién quiere ser la contraparte y por el camino me voy a quedar un porcentaje de esta operación sin asumir demasiados riesgos. Y así fue como terminamos con un problema puntual de un país, un problema puntual de un país y de un mercado inmobiliario, colapsando, por ejemplo, fondos de pensiones alemanes. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones alemanes tienen el requisito, o fondos de pensiones de todo el mundo, muchas veces en su prospecto dice, bueno, solo podemos invertir en productos AAA. Y es que no hay tantos. Y entonces te iban a exigir a ti, oye, ¿cómo está comprando todo el mundo productos de alta rentabilidad que encima están catalogados de AAA sobre el sector inmobiliario norteamericano, que es la economía más grande del mundo y que se está recuperando y demás y todo esto? ¿Cómo no vas a tener tú esos bonos? Pues muchas entidades lo que hicieron fue colocarle todos estos productos derivados a, cuando ya en Estados Unidos nadie quería comprarlos, a entidades europeas o entidades asiáticas, y por eso este efecto contagio que se desató en toda la economía mundial cuando se paralizó el crédito, porque muchísimas de estas entidades no solo es que no dieran más crédito de hipotecas, es que tenían que analizar cuánto dinero habían perdido, cuánto dinero se había volatilizado en productos derivados sobre mucho mayor tamaño que el negocio hipotecario que tenían las mismas. Desapareció Bear Stearns, atrás fue Lehman Brothers, de AIG tuvo que ser rescatada, pues aquí hubo todo ese gran pánico y muchísimas entidades asumieron pérdidas millonarias por lo que hacían sus mesas de negociación de renta fija. ¿Que hubo mucha gente que ganó muchísimo dinero? Sí, hubo mucha gente que ganó muchísimo dinero, pero a ambos lados. Muchas veces se cuenta en la película y la gente piensa que fueron 4 frikis muy inteligentes que ganaron dinero. No, aquí hubo mucha gente dentro de las propias entidades financieras que ganó dinero. Otra cosa es que el saldo global para la entidad hubiera sido favorable. Espero que os haya gustado toda esta explicación. Os dejaré todos los enlaces en Investopedia para que podáis entender, oye, ¿qué es un CDS? ¿Qué es un CDO? ¿Qué es un CDO sintético? Recordar, el CDO se basa sobre bonos hipotecarios que se hacen en tramos. Un CDO sintético ya no tiene por qué apostar sobre un bono hipotecario en particular, sino que pueda incluir apuestas con CDS o apuestas con otros CDOs, es decir, sería como el CDO al cuadrado lo que estaríamos hablando, y todo el fenómeno de la titulización que se desató en 1987, incluso a Ranieri, el pobre, se le ha puesto y se le ha colocado en su cara, porque en un artículo muy famoso de los 25 culpables de la gran crisis financiera, uno que es el Márquez a Ranieri, que en 1990 y pico dejó Salomon Brothers. Él ideó el producto, pero no la utilización que se le dio al mismo. Y para algunos es, pues, oye, una de las personas más brillantes dentro del mercado financiero porque ha creado de la nada un mercado que, en teoría, venía para facilitar el acceso a la vivienda de muchas entidades y el acceso a créditos baratos y la baja de los tipos de interés de todas estas operaciones de tarjetas de crédito y demás. Y para otros incluso lo llegan a conocer
como el doctor Frankenstein por crear un verdadero monstruo y crear pues un producto que llevaría al colapso a la principal economía mundial. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el episodio. Os digo, leer el libro porque se ve luego la película con otros ojos. Mucha gente solo ha visto la película y es una película que comparada con el libro refleja fielmente el libro, pero para entender exactamente qué pasó detrás, la película intenta explicártelo de forma muy sencilla, pero creo que leyendo el libro puedes entender, oye, cómo tenían el tinglado montado aquí esta gente, cómo se fue un poco degradando la moral dentro de esas mesas de negociación, cómo gestores de fondos que no tenían ningún interés en el mercado hipotecario vieron un potencial en hacer millones simplemente colocando basura y utilizándola, y también cómo las agencias de calificación tenían ese riesgo de decir, oye, si no califico yo, lo calificará el de al lado y me voy a quedar yo sin la comisión de este producto. Pues bueno, no vamos a darle demasiadas vueltas, no vamos a mirar bono por bono, no vamos a mirar hipoteca por hipoteca, vamos a colocar esto y que nuestro modelo, y echarle la culpa al modelo cuantitativo que tengamos aquí, que dice que esto es triple A, y para adelante, nosotros cobramos bolsillos llenos y la industria contenta. Espero que os haya gustado y en próximos episodios vamos a ir alternando finanzas de tu vecino con algunas de las historias de las personas que se forraron o que hicieron mucho dinero apostando en contra de este mercado y lo mal que lo pasaron, porque no todo en esta historia es color de rosa. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.